Hola, buenas, bienvenidos. Mi nombre es Miriam Morrón y estoy aquí para compartir con ustedes un poco sobre educación. Como siempre, abriendo estos espacios de charla, de reflexión, donde podemos aprender un poco, donde podemos nutrirnos. Bueno, yo hago parte de una empresa de consultoría llamada Active Learning Academic Solutions. La idea que tenemos es promover unos espacios asertivos para el desarrollo de la práctica educativa por medio de la orientación, del acompañamiento y de la capacitación. Es por eso que en el día de hoy he llegado acá con un tema, yo creo que es el tema inicial por el que tenemos que empezar todo. Y es cuando pensamos en educación y en la educación como la proyectamos hacia nuestros estudiantes, hacia los individuos que son susceptibles de esa educación, ¿qué creen ustedes que es lo que se educa? Y obviamente todos van a decir el estudiante, el niño, el individuo, la persona que va a la escuela, ¿cierto? Pero cuando hablamos de persona, hablamos de un todo, de un todo. Hay muchas discusiones acerca de eso, ¿sí? Y es que a veces nos enfocamos tanto sobre el desarrollo mental, es decir, lo que el niño puede producir desde su cabeza, que dejamos un poco a un lado lo que tiene relación con las destrezas, las habilidades y las competencias que el niño puede desarrollar, no solo usando su cabeza o la forma de hacer las cosas de acuerdo a cómo las aprende en su mente, sino cómo utiliza el resto de él para poder expresarse. Hace poco compartí también una charla sobre alguien que hablaba de la idea de cerebro y cuerpo. Aterrizo un poco la idea cerebro y cuerpo. ¿Por qué hablan de cerebro y cuerpo? Pues lo enfoca sobre que en la escuela siempre estamos interesados en que sea el cerebro el que vaya a la escuela. Es decir, nos interesa lo que el niño puede consignar en su cabeza sobre los temas que estamos trabajando en el aula de clase. Pero ¿dónde queda la parte de experiencia? ¿Dónde queda la parte donde el niño puede aprovechar sus habilidades, sus talentos para poner en práctica eso que está consignando en su cabeza? Y de eso se trata el aprendizaje, y el aprendizaje significativo. Con eso llegamos a un punto muy importante, y es lo que estamos haciendo en la escuela en materia de educación. Esto es un trabajo de equipo. Es un trabajo que no solamente está relacionado con el docente y el estudiante, sino que incluye todos los actores dentro de una dinámica educativa, es decir, sí, de los maestros, de los estudiantes, pero de los padres de familia, los administradores de escuela y los gobiernos. Esto es una agrupación importante que, bien unificada y bien orientada, puede promover eso que buscamos como mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje. Pero ¿qué sucede? Sucede que, por ejemplo, en países como Colombia, nosotros tenemos las entidades oficiales y las entidades privadas en manera educativa. Es decir, tenemos colegios públicos, tenemos colegios privados. Todos nos tenemos que regir por un MEN, o digamos, o por lo que el MEN nos dice, que es el Ministerio de Educación Nacional, y nos basamos en su currículo, en sus estándares, en sus planeaciones, y lo que está, digamos, estratificado u organizado para los grados escolares de acuerdo a las edades, es decir, el alcance y la secuencia que un niño debe tener en cada uno de estos niveles de aprehensión educativa. Sin embargo, hay una brecha importantísima frente a lo que son las entidades oficiales o públicas y las privadas. El colegio privado tiene la oportunidad de desarrollar otros tipos de mecanismos o didácticas frente a la enseñanza. El colegio público se rige por diferentes aristas, no solamente por lo que el Ministerio de Educación Nacional provee, sino también, por ejemplo, por sus comunidades de docentes y cómo arman la estrategia educativa, los recursos que pueden haber en la escuela, las instalaciones físicas, eh, un poco el contexto donde se promueve.
Y eso tiene mucha relación al final con el impacto que queremos darle a la educación. Nosotros todavía estamos hablando de evaluación y trabajamos evaluaciones estandarizadas, como puede ser la prueba IFES. Pero cuando medimos a nuestros estudiantes con estas pruebas estandarizadas, realmente qué es lo que estamos midiendo y qué es lo que estamos evaluando. Porque estamos evaluando estudiantes que tienen una diferencia clara en uso de recursos, en materiales de trabajo, incluso en horas de dedicación a la escuela, en contextos diferentes, situaciones de vida complejas y menos complejas, y sin embargo, la prueba con la que se mide para todos es igual. ¿Cómo puedo yo entonces entrar a medir a un estudiante con una prueba que es igual, pero no es equitativa, y con ello poder evidenciar un resultado que posteriormente me servirá para generar unos planes de acción que sean efectivos en la institución educativa o en el sistema educativo de un gobierno? Preguntas para analizar, para pensar, reflexionar. Otro tema importante es la innovación educativa. Cuando hablamos de pedagogías innovadoras, inmediatamente se nos viene a la cabeza el blended learning, y detrás del blended learning o dentro del blended learning el aula invertida o el trabajo de estaciones, es decir, que en el aula de clases se diseñen espacios de rotación, de estación para los estudiantes. Hablamos de la gamificación y así de una serie de metodologías que nos proponen dinamizar la actividad en la escuela. Pero hasta qué punto cada una de estas pedagogías o de estas metodologías pueden ser eficientes dentro del contexto de una escuela. Cómo se relacionan con las necesidades específicas de cada estilo de aprendizaje de los estudiantes. Y cómo podemos asegurar que los docentes que las aplican tienen las competencias y la formación necesaria para activar este tipo de metodologías de manera exitosa en el aula de clase. Nuevamente, preguntas para reflexionar, para pensar qué es lo que estamos haciendo y también hacia dónde queremos ir con nuestros planes de estudio y con nuestro sistema educativo. Aquí hay algo esencial que no podemos desconocer, y es que el estudiante es el centro de su conocimiento. Y por tanto, el estudiante es el mayor responsable de la variable de aprendizaje. Eso quiere decir que un estudiante que está motivado, un estudiante que está interesado, un estudiante que continuamente se invita a que desarrolle sus procesos de aprendizaje adecuadamente, es un estudiante que va a lograr con éxito llegar o completar cada uno de los grados o de las actividades o los cursos que desarrolla a lo largo de la vida. Pero más allá de eso, es un estudiante que posteriormente va a poder con éxito desenvolverse en su vida futura como adulto, como profesional, como ser humano. Los maestros tenemos a cuestas una gran responsabilidad. Nosotros somos protagonistas de la historia también, porque de un maestro proviene el médico, proviene el ingeniero, proviene el abogado, proviene otro maestro, proviene cualquier profesión que ustedes se imaginen, cualquier orientación vocacional que una persona puede tener, proviene de un maestro que ha sido un ejemplo, que ha ayudado a tejer socialmente una comunidad y a desarrollar personas capaces, aprendices para toda la vida, personas creativas, colaborativas, con capacidad de ejecución, personas que tienen la posibilidad de labrarse un futuro gracias a esa formación que le fue entregada en sus primeros años de vida y así en adelante en su primaria, secundaria y etapa profesional. Entonces, sabiendo esto, no podemos simplemente hablar de que
de que ser maestros es una vocación. Esto es más allá de ser una vocación, esto es una responsabilidad que hay que asumir con respeto. Es una responsabilidad grande que invita a la gestión, a la promoción de un mejor futuro, de un mejor mañana. Entonces, cuando hablamos de pedagogías innovadoras, cuando hablamos de nuevos pensamientos, de creación, ¿de qué hablamos? ¿A qué nos referimos con innovación? La innovación tiene una relación con la palabra cambio, con la palabra transformación, con la palabra generación, porque precisamente la innovación es eso. Son todos esos aspectos que yo puedo cambiar o para mejorar un proceso. Entonces, la innovación en las pedagogías está relacionado precisamente a eso. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo transformar la práctica educativa? Adaptando, obviamente, los recursos, tanto físicos como humanos, que se encuentran dentro de ese entorno educativo y poder brindar mejores soluciones efectivas, cambios importantes, relevantes, que puedan considerar, resignificar el proyecto educativo de cada una de las instituciones donde estas pedagogías innovadoras son aplicadas. Mi invitación es a que continuemos teniendo pensamientos divergentes, a que podamos tener espacios de discusión y de reflexión, a que podamos continuamente encontrar espacios donde podamos comprender la perspectiva del estudiante, la perspectiva del maestro, la perspectiva del padre de familia y la perspectiva de un gobierno. ¿Qué es lo que queremos? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Qué herramientas necesitamos para lograr llegar hacia ese punto donde queremos llegar? ¿Cómo vamos a proponer estrategias desde cada uno de los actores activos en esta comunidad escolar para poder alcanzar esa meta u objetivo, que en este caso es mejorar el sistema de educación, transformar la manera en que aprendemos, aprender haciendo, que es tan importante? No podemos continuar haciendo una transferencia de conocimientos sin ninguna dinámica. Si nosotros nos sentamos simplemente frente a un dispositivo electrónico, como estoy haciéndolo ahora, en época de pandemia, o cuando estamos en el aula de clases frente a nuestros estudiantes, en la parte delante del aula de clases, y empezamos a hablar y a brindar información sobre un tema que estamos trabajando, pero no involucramos a los estudiantes en esta dinámica, realmente no estamos aprendiendo haciendo. Esa parte de la experimentación es necesaria. El cerebro aprende de mejor forma cuando puede practicar, cuando puede experimentar aquello que es susceptible de su aprendizaje. Y es por eso que es tan interesante estas metodologías emergentes que hablan, por ejemplo, de la gamificación, que utiliza mecanismos y estructuras del juego, las incorpora en el proceso de aprendizaje para aprender divirtiéndonos, para que aprender sea un gozo, para que nuestros niños no estén mirando la hora para saber a qué hora se termina la clase o en qué momento suena la campana y nos tenemos que ir ya para la casa y descansar del ladrillo que puede ser la escuela. No. La gamificación, por ejemplo, es una invitación a disfrutar el aula de clase, a disfrutar el trabajo colaborativo, a aprender sobre los puntos de vista de nuestros compañeros, a generar interés y enfoque en las actividades y encontrar espacios donde no hablemos de competitividad, sino el sentimiento del logro, de realización que puedo tener como estudiante por cada vez que puedo con éxito completar una actividad dentro de un proceso de gamificación. Asimismo, cuando hablamos de blended learning y hablamos del aprendizaje combinado y disfrutamos al máximo todas las opciones que tenemos dentro de un aula de clase, no solamente estamos hablando de los espacios sincrónicos y asincrónicos, es decir,
el encuentro donde tutor o maestro y estudiante se pueden ver las caras y hablarse en un mismo espacio de tiempo, o asincrónico, cuando estos dos actores dentro del acto educativo no se están viendo al mismo tiempo y quizás están en lugares diferentes y sin embargo cada uno puede conectar la relación de aprendizaje por medio de herramientas digitales. Pero el blended learning se trata de mucho más que esa conectividad que ofrece. Es mucho más que estos espacios donde nos conectamos con la tecnología y la utilizamos como una mediación para el aprendizaje. El blended learning habla precisamente de esa experimentación, de involucrarnos en el proceso de aprendizaje y de combinar diferentes formas de enseñar, porque es que existen diferentes formas de aprender. Nuestros niños, cada uno es un universo, con estilos de aprendizaje distintos, con tiempos para aprender diferentes, con motivaciones, intereses, habilidades, competencias, talentos y contextos diversos. Y por tanto, cuando nosotros podemos brindar a nuestros estudiantes diferentes herramientas, diferentes formas de hacer las cosas y de aprender, no solamente van a ganar la posibilidad de adaptar su aprendizaje a la manera o adaptar el aprendizaje a la manera en la que ellos aprenden, sino que van a poder aprender nuevas y diferentes formas de solucionar un problema, lo que quiere decir que van a ser asertivos, críticos y reflexivos en el momento de resolver problemas de su vida diaria. Y bueno, así podría seguir continuando hablando del blended learning y todos los beneficios que trae, que integra. Uno de ellos, digamos que una parte del blended learning que me encanta tanto es el aula invertida. Esa posibilidad que tenemos de entregarle a nuestros estudiantes recursos con los que ellos pueden preparar su clase, pueden llegar al salón de clases conociendo un poco sobre el tema que vamos a abordar y no tienen que llegar en el desconocimiento absoluto. Esto genera mayor participación en clase, mayores opiniones, enriquecimiento de mis propias opiniones, aprendizaje no solamente del estudiante, sino aprendizaje del maestro. Nos permite descubrir y explorar diferentes formas de conocer, de saber y de saber hacer algo. Hay tantas metodologías como ustedes se las puedan imaginar. Hay tantas formas de hacer las cosas, tantas didácticas que se pueden aplicar. Pero aquí lo importante es que cuando hablemos de innovación en la escuela, cuando queramos aplicar el concepto de innovación en cada una de nuestras escuelas, lo primero que debemos hacer es caracterizar a los individuos totalmente, no solamente los estudiantes, caracterizar la comunidad escolar desde el mismo gobierno y lo que el gobierno nos entrega para poder desarrollar una práctica educativa. Y de ahí hacia abajo, todos los entes, todos los espacios y todas las herramientas que nos puedan entregar. Todo hay que caracterizar, como les decía en un inicio. ¿Qué herramientas de trabajo tengo? ¿Cómo aplico estas herramientas? ¿De cuáles carezco? ¿Cuáles necesito? ¿Cómo es el trabajo y el estudio para nuestros estudiantes? ¿Tienen acompañamiento de sus padres o no lo tienen? ¿Cuáles son las habilidades que ya he detectado en mi grupo de estudiantes y cuáles competencias necesitan ser reforzadas? Siempre hablo de recursos, no solamente los físicos, los emocionales, la capacidad de autogestión, de autonomía, de autoaprendizaje, la motivación y el interés, los sentimientos, las emociones. Porque aprender es un proceso que está directamente relacionado con nuestras emociones. Un niño que está bien motivado es un niño dispuesto al aprendizaje. Contrario al caso, un niño que no está bien motivado, un niño totalmente alejado del interés de aprender, es un niño que le va
a costar un poco más desarrollar las competencias que exige cada uno de los objetivos de aprendizaje en el aula. Entonces ese es un espacio para examinar qué es lo que estamos haciendo en materia de innovación. Mi recomendación, como les mencionaba, primero hacer una caracterización completa de las circunstancias de educación que rodean el plantel educativo. Lo segundo, a partir de esa caracterización, identificar cuáles son esos espacios que tengo como fortalezas y cuáles son aquellos que necesito fortalecer. Conocer si dentro de mi comunidad escolar tengo individuos o integrantes que pueden apoyar ese desarrollo de fortalezas que necesitan ser, digamos, establecidas en las debilidades, y si esas fortalezas que sí tengo pueden también ser una palanca e impulsar aquellas debilidades o deficiencias que he encontrado. Adicional a esto, podemos aprovechar el espacio para encontrar nuevas oportunidades de perfeccionar esa proyección de innovación que queremos implementar en la escuela. Un paso importante es la socialización y la sensibilización con la comunidad escolar sobre lo que queremos hacer, por qué y para qué, cuál es el propósito esencial, si está relacionado directamente con la misión y con la visión de la escuela, si es necesario hacer una resignificación del proyecto educativo en aras de promover exitosamente esta innovación pedagógica, y revisar el currículo, que es parte del alma o de la esencia de este proceso, porque no podemos pensar en innovación si no revisamos exhaustivamente el currículo propuesto y lo adaptamos, lo transformamos a esas nuevas prácticas de enseñanza y aprendizaje que queremos implementar en la escuela. Posterior a eso, y diría yo que en el proceso también, continuamente buscar espacios de charla, de diálogos, de discurso, donde podamos en doble vía conocer cómo se están sintiendo nuestros estudiantes con el cambio intencional que estamos ofreciendo o aplicando, cómo se están sintiendo nuestros maestros, nuestros padres de familia. Todo esto es importante en esta dinámica, porque de la única forma que estos cambios pueden ser sostenibles en nuestros procesos educativos es si todas las partes se encuentran interesadas, motivadas y convencidas de que este proyecto de innovación institucional de verdad va a ofrecer el resultado que esperamos y es el cambio que necesitamos en la escuela. Entonces, esos espacios de diálogo, de discurso, donde diría yo que seamos empáticos al 100%, es lo que nos va a posibilitar con éxito, entre otros aspectos, lograr este cambio que queremos en la escuela. Finalmente, servirnos de las escuelas espejo, investigar en otros espacios educativos, no necesariamente de nuestro sistema educativo o gobierno, puede ser en otros países con contextos similares, cómo lo están haciendo ellos, qué estrategias utilizan, qué herramientas han adaptado a la escuela, cómo lo tomaron los padres, los estudiantes, los docentes, qué modificaciones sustanciales han realizado en su plan de acción. Porque esta información nos sirve como espejo para saber si el camino que nos estamos trazando es el correcto, si el resultado que estamos obteniendo es similar o no, si nos hemos distanciado de la esencia de lo que queríamos hacer cuando empezamos a hablar de innovación educativa y de innovación en las pedagogías. Y junto con todo este proceso, al final, lo importante es que sea cual sea el cambio que queremos hacer en la escuela, sea un cambio positivo, un cambio de transformación, un cambio que nos brinde, que nos posibilite y nos habilite el desarrollo de un mejor futuro, de un mejor mañana. Muchas gracias.